Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestro webinario del día de hoy acerca de qué deben tener en cuenta al momento de invertir en Forex, qué se debe tener en cuenta precisamente cuando se están explorando oportunidades en el mercado de divisas. Un gusto tener a todos nuevamente con nosotros en este espacio. Mi nombre es Camilo Botía, yo soy analista y en este caso junto a Everything Trading les traemos más contenido educativo acerca de los mercados financieros y de este tema que en algunos de los webinarios anteriores nos han escrito acerca de qué se debe tener en cuenta y qué se debe analizar para explorar oportunidades en el mercado Forex. Un placer nuevamente estar con nosotros y recuerden que si tienen preguntas a lo largo de nuestra sesión nos pueden ir dejando en los comentarios. Nosotros con mucho gusto les estaremos ayudando a resolver todas las dudas que puedan tener. Vamos a analizar en esta sesión del día de hoy los gráficos que tenemos para ustedes el día de hoy. Los pueden ver aquí en la parte inferior de la pantalla del euro, de la libra, el yen y también el dólar canadiense, en donde analizaremos precisamente cuáles son esos factores claves que se deben tener en cuenta cuando se exploran oportunidades en el mercado Forex. Vamos a tener un enfoque práctico, vamos a ir hablando acerca de cuáles son esos temas que se deben tener en cuenta y su aplicabilidad en los gráficos de trading directamente para que podamos hacer esta sesión un poco más interactiva y también porque yo considero que cuando uno puede aplicar lo que está aprendiendo en tiempo real, puede comprender un poco más el impacto que tienen en este caso los factores claves que se deben tener en cuenta. Entonces, están viendo en este momento en mi pantalla la plataforma de MetaTrader 5, que en este caso nos provee Taurex, y estamos viendo específicamente el gráfico de la libra esterlina contra el dólar estadounidense, GBP/USD, como pueden ver aquí en la parte superior. Tenemos un gráfico diario, estamos analizando en este caso el movimiento que ha tenido la libra esterlina y el dólar estadounidense a lo largo de las últimas semanas y el movimiento que podría proyectar el dólar en las próximas semanas y en los próximos meses, teniendo en cuenta datos económicos y también eventos económicos importantes que van a afectar el precio de esta divisa. Entonces, ¿qué son los factores o qué se debe considerar cuando estamos analizando oportunidades de inversión en el mercado Forex? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta al momento de operar en este tipo de mercados es analizar precisamente dos factores. Primero, la parte técnica, que es en donde nosotros analizamos los niveles, los puntos estadísticos, eh, todo lo que tiene que ver con análisis técnico, gráfico, indicadores, medias móviles, patrones específicos que nos indican el movimiento que puede tener en este caso la libra dólar. Y un segundo factor que también vamos a analizar con la ayuda de la herramienta Plus de Everything Trading referente al análisis fundamental, análisis de noticias, que también nos va a dar una idea acerca de el movimiento que puede tener el dólar estadounidense en general frente a la libra esterlina. Entonces, vemos en ese momento en el gráfico que tenemos el par libra dólar. Tenemos también una media móvil simple, en este caso de 200 días, que empezando con el análisis técnico vamos a ver viene funcionando como un nivel de soporte significativo para el precio. Observan ustedes que durante las últimas semanas, el día 15 y 14 de febrero, también durante el 6 y 5 de febrero, esta media móvil operó como un soporte importante para el precio. Vemos que es un soporte que ya en aproximadamente unas 4 ocasiones ha operado el precio de la libra y vemos que esto se nota durante el toque o el momento en que intentó dar un rompimiento a la baja el día 22 de noviembre del año pasado, nuevamente el día 13 de diciembre del año pasado, y acá estamos viendo que durante febrero en 2 ocasiones el precio del par libra dólar ha intentado dar una ruptura a la baja y que adicionalmente hay un movimiento significativo, en este caso horizontal, entre el nivel de 1.2723 y precisamente pues este nivel de la media móvil 200 en 1.2563. Este nivel de 1.2723, si ustedes observan, lo podemos ajustar un poco más hacia la parte superior del gráfico
para ampliar nuestro nivel y observen ustedes que el rango estrecho está precisamente entre este nivel de 1.2763 y 1.2563. Entonces, el precio como tal de la libra viene oscilando a lo largo de estos dos niveles en un movimiento horizontal y precisamente es este movimiento horizontal el que nos está marcando cuál es el rango en el cual la libra puede operar en las próximas semanas, en las próximas jornadas. Entonces, técnicamente, lo que estamos viendo en este caso por medio de una media móvil y una resistencia es los dos niveles que nosotros podemos considerar al momento de querer abrir nuestras operaciones como los rangos límites en la parte superior y en la parte inferior que podemos utilizar de referencia como puntos máximos y mínimos. Estableciendo uno, precisamente, este rango, si uno se dirige ya a una temporalidad más corta, vamos a ver que precisamente hay niveles, varían los niveles, tenemos como mencionamos anteriormente, nuestros niveles del 1.2564. Voy a marcar directamente acá el nivel para que no se nos pierda cuando marque la media móvil. Volvemos a una temporalidad de 30 minutos y observamos que el rango permanece. En este caso ya vemos que como estamos en una temporalidad más corta, el nivel se va a marcar o se va a mostrar pues mucho más alejado de lo que está actualmente. Y adicionalmente aquí lo que vamos a ver es que en una temporalidad de 30 minutos el precio también sigue respetando esta media móvil de 200 mediciones de 200 días y en este caso continúa impulsando al alza el precio de el par libra dólar. Observan ustedes que este nivel de 1.2564, que es la ubicación de la media móvil 200, se nos marca acá como un soporte significativo que puede utilizar el precio. Sin embargo, está bastante alejado de este nivel el precio actual de la libra en un gráfico de 30 minutos, pero el nivel de 1.2763 está mucho más alejado del precio actual. ¿Qué podemos nosotros utilizar al momento de querer analizar la libra esterlina para complementar nuestro análisis? Observemos, por ejemplo, con un indicador de MACD, cuál es la divergencia y convergencia de la media móvil para darnos una idea acerca del movimiento que tiene la libra en este momento frente al dólar. ¿Qué vemos en este caso? Tenemos un movimiento que viene siendo alcista a lo largo de las últimas velas de 30 minutos, específicamente desde este punto que tenemos acá, en donde observan ustedes que se da el cruce de la línea del MACD y su línea de señalización, es decir, esta línea azul y esta línea roja respectivamente, en donde cruza hacia la parte superior la línea del MACD. Esto nos marca entonces una señal de movimiento alcista que efectivamente vemos se cumple en este rango de tiempo y que a partir de este momento vemos que empieza una aceleración del precio al alza, la cual ya se ha venido debilitando esta aceleración alcista y lo podemos ver de manera más detallada en esta parte del gráfico en donde tenemos precisamente la aceleración del precio desde que se da este cruce en el indicador MACD y cada vez vemos el histograma se va haciendo más pequeño, empieza a disminuir la distancia entre la línea MACD y su línea de señalización, lo que nos indica que la tendencia, en este caso alcista que mantuvo durante este rango de tiempo, empieza a perder fuerza y esto también lo está demostrando el tamaño que tienen en este caso las velas. Observen ustedes que las velas cada vez empiezan a ser más pequeñas y eventualmente lo que podemos ver es que nuevamente se dio un cruce, en este caso un cruce que pueda ser bajista y como ven ustedes, cuando se da el cruce bajista empieza un movimiento a la baja para la libra esterlina en este caso. Solo con el MACD y hablando únicamente de factores técnicos nos podemos dar una idea acerca del movimiento que está teniendo la libra en estos momentos. ¿Cómo podemos complementar ya la parte técnica con la parte fundamental? Tengamos en cuenta precisamente que hay herramientas como calendarios económicos que nos van a brindar precisamente esa parte fundamental y esas ideas acerca de
qué es o cuáles son las noticias que están afectando los mercados financieros actualmente y que nos van a brindar también información relevante frente a qué es lo que afecta directamente, en este caso, a la libra esterlina y a el dólar. Entonces, vamos a ir a nuestra plataforma de Everything Trading Plus y en este caso vamos a analizar cuáles son esas noticias y esos datos económicos que debemos tener presentes en las próximas semanas y que pueden impactar seguramente a el dólar estadounidense. ¿Qué tenemos? ¿Qué tuvimos el día de hoy? 21 de febrero. Estamos en una zona horaria de GMT-5. Recuerden ajustar su zona horaria para que el calendario les aparezca con las horas adecuadas. Vemos que el día de hoy hubo datos de minutas de la Reserva Federal. Si ustedes se preguntan qué son las minutas de la Reserva Federal, simplemente es un reporte que se hace luego de la reunión de política monetaria en Estados Unidos, en donde se habla acerca de cuáles fueron las decisiones, los datos o lo que motivó a la decisión de política monetaria que se tomó en Estados Unidos en su última reunión. Recuerden que ustedes pueden actualizar el idioma de la plataforma aquí en la parte superior, cambian a español, actas del FOMC, Federal Open Market Committee, Comité Federal de Mercado en Estados Unidos, y una descripción, como ya les hemos mencionado, de cuál es el impacto, en qué consiste la noticia y cómo afecta a los mercados financieros. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo las actas? Es un resumen de la decisión de política monetaria que se tomó en la pasada reunión de la Fed y habla acerca de, como vemos acá, las operaciones de mercado abierto, los niveles deseados de dinero del Banco Central, tasa de mercado de fondos federales deseada y demás. Analizando específicamente cuáles son los impactos que tiene el mercado, vamos a ir a libra esterlina dólar estadounidense, que es el activo que estamos analizando, y vamos a enfocarnos en el evento que tuvimos entonces el 21 de febrero. En volatilidad, vemos que la libra esterlina, 4 horas después del anuncio de la Reserva Federal, ha tenido un movimiento que fue un 50% alcista y un 50% bajista, un rango promedio de 30.31 pips. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que precisamente tenemos una posibilidad de 50-50 para que la libra esterlina alcance nuevos máximos o nuevos mínimos. Entonces, si nosotros nos dirigimos, en este caso, a nuestro gráfico nuevamente, vamos a ver que en un gráfico de 4 horas, precisamente, tenemos entonces una vela que en este caso fue alcista en las últimas 4 horas de la jornada. Recordemos que pues en este caso ustedes ven la vela de ya el 22 de febrero, es decir, del día de mañana, porque el horario pues de la plataforma está predeterminado para que precisamente pues ya podamos ver el inicio del mercado en Asia, en donde ya empezaron a operar los mercados financieros. Pero observen ustedes que de las velas de 4 horas que tuvimos en la jornada del 21, tuvimos vela alcista, vela bajista y tuvimos en general pues un movimiento que si lo expresamos en movimiento diario, vemos es un movimiento al alza para en este caso la libra esterlina. ¿Cuál es la expectativa que hay en el mercado ya precisamente con este tema de las minutas de la Reserva Federal? La expectativa que se tiene como tal frente a las minutas de la Fed y frente a la decisión de política monetaria en Estados Unidos es que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión. Esto porque en los últimos datos de inflación que se conocieron, la inflación todavía se muestra persistente, todavía no baja lo suficiente como para asegurar que la Fed va a continuar con su política monetaria y que va a cambiar a una política de monetaria un poco menos agresiva y que pueda llegar a reducir las tasas. Esta expectativa de menor reducción o esta expectativa de mantener las tasas estables ha generado que el dólar en general se mantenga en un rango lateral. Se ha venido fortaleciendo un poco
sobre todo porque había una alta esperanza en el mercado de una reducción de tasas en la próxima reunión de política monetaria, pero ya esta probabilidad empieza a disminuir, sobre todo con estas actas de la Reserva Federal, que lo que muestran es que precisamente el mercado espera que continúe el proceso de una política monetaria restrictiva por más meses de lo anticipado. ¿Cómo reacciona el mercado precisamente frente a esta noticia? Vamos a volver a nuestro gráfico de MetaTrader y vemos que por parte de la libra esterlina, ya en un panorama de un poco más largo plazo, de un día, vemos que se permanece en este rango lateral entre 1.2564 y 1.2763 y que la libra a lo mejor continuará en este estrecho rango durante las próximas semanas si también tenemos en cuenta que en Reino Unido la política monetaria también se mantiene todavía restrictiva. A diferencia de Estados Unidos, en Reino Unido tuvieron recientemente datos económicos que podríamos considerar positivos frente a la inflación, porque la inflación también ha empezado a ceder poco a poco, todavía no lo suficiente para poder decidir que hay un cambio significativo en la política monetaria y hasta que este cambio no suceda, seguramente esto no va a tener un impacto significativo que logre sacar a la libra esterlina, el par libra dólar, de este rango lateralizado que ha mantenido entre el 1.2564 y el 1.2763. Esto va a ser diferente si nosotros analizamos, por ejemplo, el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el dólar canadiense, vamos a ver que en este caso sí tenemos un movimiento más pronunciado en las últimas semanas y en los últimos meses para el dólar canadiense en comparación al dólar estadounidense. Hay un rango muy estrecho entre el dólar canadiense y el dólar estadounidense y cuando me refiero a estrecho me refiero a que es un rango lateral o una tendencia lateral principal con bastantes movimientos al alza y a la baja, pero dentro de estos dos niveles que son el 1.3173 y el 1.3897. Si ustedes observan, lleva ya semanas, varios meses, el precio oscilando a lo largo de estos dos niveles y vemos que precisamente es desde el 15 de septiembre de 2022 que el par libra dólar ha permanecido en este rango. Es un rango bastante amplio, pero es un rango lateral en el cual el precio viene oscilando en la parte baja, toca la parte baja, alcanza la parte superior y son niveles ya de varios años en los que vemos que el mercado respeta esos soportes y resistencias respectivamente. ¿Qué vemos entonces nosotros en estos niveles? Y hablando específicamente de Canadá y Estados Unidos, porque hay unos datos económicos bastante interesantes. Si nosotros nos enfocamos nuevamente, plataforma de Everything Trading Plus, vamos ahora a analizar el mercado canadiense. Tomemos en cuenta un poco más de fechas, sobre todo porque ayer se conocieron datos de inflación bastante interesantes en Canadá que muestran una reducción significativa en la inflación de Canadá. Voy a ampliar un momento mi pantalla. Tasa de inflación en Canadá, 2.9%. Vamos a ver gráfico del evento. Y en este caso, lo que vemos es que la inflación en Canadá se redujo de manera significativa, podríamos decir. ¿Y por qué esto es importante? Porque el objetivo o el pronóstico de inflación que se tenía para Canadá era de un 3.2%, incluso un 3.4% según varias fuentes también financieras. Y el dato real que se obtuvo fue de un 2.9%. Estuvo por debajo del límite superior que tiene el Banco de Canadá de inflación. El rango de inflación que tiene Canadá está entre el 1 y el 3%. Se ubican